Muy buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Handal y me da muchísimo gusto poder compartir con usted una emisión más de Emprende TV, aquí en la señal de Telefórmula, esta tarde de domingo 1 de marzo. Como usted sabe, nos puede ver en Sky, en Easy, en Megacable, en Dish, en Total Play, en Estados Unidos y en Canadá a través de Telefórmula Estados Unidos, en Xfinity Latino y Latino View y claro, en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Como todos los domingos, me da mucho gusto compartir este escenario con Karen Camacho, que hoy nos viene a platicar en seguimiento de los temas que hemos abordado las semanas anteriores, esta tendencia a la baja de las pensiones en el actual sistema. Así es, Guillermo. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema? Bueno, prácticamente por dos puntos, porque hemos hablado mucho de la vieja ley, de los beneficios que hay, etcétera, y hemos olvidado un poquito la nueva ley. Y quiero compartirle también a nuestro auditorio que el día de ayer, que tuvimos la fortuna de tener un nuevo integrante en la familia, pues muchas felicidades. Veía a este niño y pensaba en todo lo que implica un nuevo ser y todas el tema financiero que debería de prepararse realmente desde el nacimiento de un nuevo ser. Entonces, por lo que van a escuchar ahorita, el esquema para las nuevas generaciones, que es para quien va dedicado este programa, es más complicado de lo que parece. Si las personas, si las nuevas generaciones esperan tener pensiones como las del papá, las del abuelito, están muy equivocados, porque ese esquema ya se acabó. Y vamos a partir, como lo hemos mencionado ya, hay dos esquemas de ley. Vamos a partir del esquema general, para el que la mayoría de personas que cotizan de manera privada para una empresa, en el sistema en el que están, vamos a ver cómo está conformado ese sistema y por qué tiene tanta validez y más bien es tan valioso hablar en un programa, en un foro como este de emprendimiento, porque realmente es algo que les surge a las nuevas generaciones. Bueno, Guillermo, para poder arrancar con esto, recordarás que hemos dicho en diferentes momentos que hay una fecha que es la fecha parteaguas en todo este, en todo este tema. Es el 1 de julio de 1997. El 1 de julio de 1997 nos marca a una generación que quedó en la vieja ley, la ley del 73, y la generación de la nueva ley. Entonces, todas las personas que cotizaron antes de julio del 97 están en el viejo régimen, felicidades, y todas las personas que están del 97 hacia adelante, entonces están en el nuevo régimen, ¿vale? Entonces, ¿qué implicaciones tiene el nuevo régimen de pensión? Bueno, te acordarás que decíamos que en la vieja ley todas las personas que empezaron a cotizar antes del 97 tienen ciertos esquemas bajo los cuales se va a hacer el cálculo de pensión, que son muy distintos a los de la nueva ley, pero bastante distintos, ¿no? Y a ver, pero vamos a ver por qué se dan este cambio de estos cálculos en la pensión. Resulta, Guillermo, que en el 73, bueno, se creó la Ley General del IMSS, en la que había ciertos elementos que se consideraban para tomar en cuenta una pensión, pero esto daba lugar a que hubiera pues pensiones muy favorables para las que el instituto no tenía mayor problema en pagar. Sin embargo, cuando empieza a pasar el tiempo, Guillermo, se empieza a dar al instituto, se da cuenta que no es la cantidad con la que pueda él soportar las pensiones que vienen a futuro, ¿no? ¿Por qué, Guillermo? Porque antes existía una cosa que se llamaba cuenta concentradora. Para entender esto, vamos a imaginar una bolsita general, ¿no? Imaginemos que existe una bolsita general en la que todas las personas que cotizaban depositaban antes, ahí. Exactamente, todas las aportaciones obrero-patronales caían ahí y era una bolsa, pues imagínate, bastante grande, voluminosa, ¿no? Exactamente, que alcanzaba perfecto para todo, pero nos empieza a alcanzar un factor que es el factor demográfico, que aumento poblacional. Exactamente, Guillermo, y de pronto, por ahí de los 90 ya teníamos a muy poca gente trabajando, porque había muy poca gente de cierta edad productiva, y entonces teníamos más personas de la tercera edad que obviamente necesitaban recibir estos ingresos por pensión. Entonces, esa bolsita de la que hablábamos se empezó a reducir. Exactamente, se empieza a vaciar. ¿Y qué pasa cuando se empieza a vaciar? Entonces, el instituto dice, tengo que tomar una decisión. Sí, porque haces una proyección muy lógica, diciendo, si ahorita estoy en esta circunstancia, en 10 años... Exactamente. Va a aumentar la población en un porcentaje X. Así es. Ya no me va a alcanzar. Así es. Entonces, lo que
empiezan a hacer es decir, ya no nos va a alcanzar para esto. Y entonces en el 92 entra un esquema que son las ICEFAS, la gente que cotizó del 92 al 97 se acordará de estos sistemas en los que ellos ya las aportaciones, no existían las AFORES, las aportaciones se hacían a las ICEFAS. Las ICEFAS son bancos, ¿no? Bueno, eran los bancos. Ese dinero que estaba en las AFORES, en las ICEFAS, lo tenían los bancos. Hoy lo tiene Banco de México, ese dinero. Entonces, ya hablaremos también, por cierto, del SAR 92. La gente que cotizó en esos tiempos verá que en su estado de cuenta de Afore hay un rubro que se llama SAR 92. Ajá. Salud. Gracias. Y esto se refiere a las aportaciones que se dieron en ese momento. Las ICEFAS eran un ensayo de lo que vendrían a ser las AFORES. Entonces, en este ensayo que se empieza a dar, realmente no fructifica mucho y entonces voltean a ver a los esquemas de Latinoamérica y se copia el esquema de las AFORES. Un esquema que ya teníamos en Chile, que ya teníamos en Colombia, ¿no? Entonces, bueno, se empieza a copiar este esquema. ¿Y en qué consiste este esquema? En que ahora se dice, ¿sabes qué? Ya no va a haber una bolsita general en la que todo mundo aporte, sino que ahora va a haber pequeñas bolsitas individuales en las que lo que tú ahorres es lo que vas a recibir, no vas a recibir más. Con la promesa que esas AFORES además invertirán ese dinero para generar un mayor rendimiento y que tu dinero pudiera crecer un poco. Esa era la promesa. Esa era la promesa. Exactamente, pero resulta que cuando vamos a los resultados hay que ver si ha funcionado esto o no. O ¿tienes más o menos idea de en cuánto se podría calcular ese crecimiento si es que lo hay? De hecho, todos tendríamos idea, bueno, todos teníamos idea hasta el año pasado. ¿Por qué? Porque resulta que las AFORES antes en su estado de cuenta decían cuáles eran los rendimientos que daban, pero a partir de este año se darán cuenta que cambió el estado de cuenta de las AFORES y ya no tenemos ese dato tan a la mano como estaba ¿Pero antes. eso no es medio ilegal? No es ilegal porque la CONSAR es la que determina cómo va a ser el estado de cuenta, pero lo que sí es que nos deja ver entre líneas que entonces hay una falta de información que nosotros tenemos ahora. Pero no es una falta de información por omisión. No soy quien para juzgar, pero es evidente que hay una intención de no darte esa información. De hecho, exactamente. De hecho, hay que hablar todo un programa de eso. Vale la pena decirlo porque sí es un dinero que hay que monitorear. Pero porque tiene más implicaciones, como bien dices, de las que parecen. Sin embargo, bueno, regresando un poquito al esquema de las AFORES, de cómo funciona esto, todos ustedes tendrán una AFORE y dirán, bueno, resulta que ven ahí una cantidad y suena mucho, ¿no? Hay quienes tienen 600,000 pesos, etcétera. Lo primero que hay que hacer en nuestro estado de cuenta es restarle el monto que viene por Infonavit. Una vez que le restamos este monto, vamos a tener el monto con el cual nos vamos a retirar. Ese resultado, la manera más sencilla de entender la nueva ley, porque hay varios esquemas, pero la manera más sencilla es dividan ese monto entre la esperanza de vida que va a haber en esa fecha y entonces vamos a sacar el monto que nos toca de pensión. Resulta que si tuviéramos, imaginemos, 1 millón de pesos en la AFORE, lo hemos dicho en otras ocasiones, con 1 millón de pesos en la AFORE, realmente en la vieja ley, por todos los cálculos que se hacen, estamos hablando de una pensión de 50,000 pesos, pero que con ese mismo millón de pesos en la AFORE, en la nueva ley, realmente la pensión es de 4,166 pesos. O 10 veces menos. Por supuesto. Entonces, estamos hablando de algo bastante grave. ¿Qué tendrían que hacer las nuevas generaciones para alcanzar los otros montos? Bueno, Guillermo, no sé si te acordarás que hubo una campaña muy sonada de la CONSAR de 10 pesitos al día y con 10 pesitos al día, bueno, si sacamos cuentas, 10 pesitos al día no son suficientes, por supuesto, para obtener una pensión. Realmente lo que necesitaríamos para alcanzar una pensión como la que te hablaba de los 50,000 pesos, estaríamos hablando que necesitaríamos no 10 pesitos al día, sino 1,097 pesitos al día. Al día. Al día. O sea, estás hablando que es una cantidad impresionante. Arriba de 30,000 pesos mensuales. O sea, ¿y quién podría estar haciendo eso? Bueno, tendrías que tener un sueldo suficientemente grande para que puedas ahorrar ese dinero. Exactamente. Entonces, y además la pregunta sería lo ideal si yo tuviera 30,000 pesos al mes disponibles para ahorrar, invertirlos en la AFORE? Bueno, esa respuesta nos la das tú. Claro que sí, hay muchas alternativas, Guillermo, muchas más alternativas de las que parecen y realmente eso hay que decírselo a la gente. Una de ellas, por supuesto, es emprender, sin duda, pero también hay otros instrumentos financieros que te pueden dar muchísimo más beneficios de los que te podría dar una AFORE como tal, ¿no? Entonces,
Entonces, el primer apunte que hay que tomar en cuenta es las Afores sí son muy relevantes en este esquema porque es un ahorro que de todas maneras vas a tener, pero hay que ver cuánto realmente vale la pena que esté en la Afore y si tenemos un extra. Es decir, que exactamente, los excedentes no meterlos en la Afore y mejor buscar otro mecanismo más redituable. Exactamente, exactamente. A menos que tu única capacidad de ahorro al mes sean 100 pesos, si son 100 pesos solamente, métanlos a la Afore, porque no va a haber algo que les dé algo mejor. Pero si tienen su capacidad económica, les da para ahorrar más de 100 pesos al mes, entonces hay instrumentos muchísimo más eficientes y que les pueden dar más que invertirlos en la Afore, ¿vale? ¿Hablaremos de eso en el siguiente bloque? Claro que sí, por supuesto que sí. Vamos a un corte, no tardamos absolutamente nada. Vamos a seguir aquí en Emprende TV, en la señal de Telefórmula con Karen Camacho y precisamente en el siguiente bloque le va a decir cuáles son esas otras alternativas de inversión. No tardamos. Continuamos en Emprende TV, aquí en la señal de Telefórmula esta tarde de domingo. Comentábamos en el bloque anterior, en esta exposición que nos hacía Karen, diferenciando los beneficios y o perjuicios de estar en el sistema de la nueva ley, la ley anterior para efecto de las pensiones. Que la perspectiva, sobre todo para los que están en la nueva ley, respecto de su capacidad de ahorro en la Afore, no es precisamente redituable. Claro, claro. Y comentabas que hay otros esquemas en los cuales esos excedentes que se pudieran tener del ingreso podrían tener un mucho mejor rendimiento. Así es, Guillermo. Hay muchas alternativas más de las que parecen. Y la primera que yo les diría, que es algo además poco de lo que se dice allá afuera, la mayoría de personas insisten en el ahorro para el retiro en el esquema, bajo el esquema de la ley. Ahora, recordemos que hay que sacarle todo el provecho al dinero y a las instituciones financieras y a los instrumentos financieros que existen, ¿no? No que seamos nosotros quienes estemos realmente alimentando a estos instrumentos y a estas instituciones de manera ineficiente. Entonces, el primer factor que yo diría es, evaluemos qué tan bueno sería que alguien recibiera una pensión bajo el nuevo régimen, Guillermo. Bueno, con la diferencia que señalaste de 50 a 4,000 pesos. Claro, claro. Y además, insisto, nosotros en finanzas siempre tenemos que pensar en costo-beneficio. Entonces, no solamente es el monto del ahorrado, sino también cuántos años necesito yo para tener una pensión. En la nueva ley, Guillermo, quienes estamos en la nueva ley necesitamos 25 años, bueno, 1,250 semanas cotizadas. Entonces, 25 años versus la vieja ley que tenía 500 semanas, que eran 10 años, o sea, hay una diferencia abismal. Entonces, vale la pena que yo cotice 25 años y que después vaya a aspirar a una pensión tan pequeña. Realmente lo primero que tendríamos que preguntarnos es eso. Por eso en realidad es que, los esquemas de nómina y de trabajadores hay que tener obviamente cuidado que esto no sea usado de manera incorrecta, porque no es la idea. Como cualquier otra cosa, si es la tecnología, si es mal usada, pues obviamente derivan otras cosas. Lo mismo pasa con los esquemas de nómina. Realmente la pregunta sería, ¿vale la pena que alguien esté cotizando, haciendo estas cotizaciones, Guillermo, a todos los trabajadores? Pero pues tampoco la ley no te permite otra opción en ese sentido, bajo ese... La ley no, Guillermo, pero nosotros sí tenemos la suficiente... Exactamente, si tenemos la educación financiera para tomar decisiones, entonces podríamos ver que hay otros esquemas mucho mejores que por nuestra cuenta podríamos elaborar. ¿Cómo cuáles? Entonces, de entrada, decirles, si ustedes no están cotizando bajo un esquema de nómina que los tenga dados de alta en el IMSS, obviamente hay que cuidar que su servicio médico, etcétera, esté cubierto. Hay formas de hacerlo, muchas formas, pero no estaría tan mal si es que les dan otros beneficios, claro está, ¿no? Entonces, la primera
primera parte de donde tenemos que partir es, ¿realmente nos conviene tener una pensión? Punto número 1. Y si la respuesta fuera no, Guillermo, hay una forma de obtener todo el dinero ahorrado en la Afore sin que nos lo tengan que dar poco a poco, ¿no? Si yo tengo 1 millón en la Afore, preferiría que me lo dieran en una sola exhibición a que me lo estuvieran dosificando en montos de 4,166 pesos mensuales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma para que ustedes les den ese dinero? Y que esto de verdad nadie lo dice allá afuera, tal cual. Entonces, ¿cuál sería esa forma? Bueno, pues no cumplir con los requisitos de ley. Para que yo tenga una pensión, insisto, decíamos que son 25 años cotizados. Si yo no tengo esos años cotizados, si yo solamente tengo 20 o 10, entonces lo que va a pasar cuando yo me retire es que el IMSS va a decir, usted no tiene los requisitos para pensionarse, todo el monto que usted ahorró en una sola exhibición se lo doy. Entonces, insisto, creo que las personas podríamos hacer algo. Eso es de cajón, por decir. Claro, entonces solamente, aquí insistimos, solamente es analizar qué nos dice la ley y jamás estar fuera de ese marco y tomar la mejor decisión. Porque no cumpliste con los 25 años. ¿A dónde meterlo para que sí genere mayor rentabilidad? Entonces, esa sería la pregunta. Ahora, como hemos insistido, cada caso es diferente y cada circunstancia de cada persona es diferente. Por supuesto. Entonces, es muy importante que si yo ya decidí que no voy a irme por una pensión, bueno, primero empiece a hacer un plan B. Aún cuando estemos emprendiendo, que es muy bueno el camino del emprendimiento, pero siempre tienes que tener un plan B, ¿no? Bueno, pero es que el emprendimiento conlleva riesgo. Totalmente. Y yo quiero partir de la base que una pensión, el sinónimo de una pensión es seguridad. Exactamente. Por lo menos voy a recibir esta cantidad al mes fija. Sí. Si emprendo un negocio, estoy aventándome a una aventura en la que me puede ir muy bien, ojalá, o muy mal. Muy mal, exactamente. Entonces tenemos que medir todos esos riesgos. Por eso es que sea cual sea el emprendimiento que ustedes decidan, aunque les esté yendo de maravilla, siempre hay que tener un plan B que nos permita tener una seguridad, no solo al momento de llegar a la pensión, al retiro, sino en ese camino, Guillermo. Hay un riesgo que poca gente mide, que es la invalidez. Sí, claro. Realmente la invalidez es uno de los riesgos más catastróficos que puede suceder. ¿Por qué? Porque si te mueres, pues bueno, al final de cuentas te moriste y ya no afectaste como a mayores personas, ¿no? Pero, o bueno, dependiendo del esquema. Pero el punto es, si yo me quedo vivo con una invalidez, o sea... Ahí que se puede hacer seguros. Una carga. Claro, para por invalidez. Supuesto, totalmente. Entonces, siempre mis planes, todos mis planes deben considerar 2 elementos. Uno que es el retiro y otro que es la invalidez. En el inter tengo que cuidarme de que no, obviamente, tenga este riesgo que me quite todos los beneficios a futuro. Entonces, y acabas de tocar una de las estrategias y una de las cosas que siempre estamos recomendando para los temas de retiro. No podemos andar por la vida sin un plan financiero que tenga contemplado una protección, porque esto, insisto, puede ser desastroso. Para dar muestra de qué tan desastroso puede ser este tema, una invalidez, no sé si ustedes sepan, en el auditorio, o tú, Guillermo, sabías que la pensión por invalidez, en el momento en el que estás más necesitado de este dinero, la pensión es del 35% de lo que tengas registrado que estás ganando. O sea, si hoy en día medio te alcanza con lo que ganas, ahora imagínate con el 35%. Pero eso no tiene ningún sentido. No, porque de hecho debería de ser al revés. Mayor. ¿No? Exactamente. Pero bueno, porque hasta cierto punto, ¿qué es lo que considera los institutos de seguridad social para determinar este 35%? Se supone que la persona, pues estás hablando que si te queda a los 35, a los 40, a los 50, estás considerando que va a ser una pensión que va a estar dando el instituto. Sí, pero a ver, por el mayor concepto tiempo. Se desvirtúa porque estás hablando de seguridad social. Exacto. Y la lógica me dice que una persona inválida muy difícilmente va a poder trabajar. Exactamente, Guillermo, totalmente. Entonces, por ese lado, digo, tiras todos los otros argumentos, porque sin duda es el momento en el que se está más vulnerable. Por supuesto. Entonces, hay que considerar que nuestro plan para el retiro contenga una protección, porque existen muchos. El plan de retiro ordinario, Guillermo, para las nuevas generaciones, que además se da mucha difusión a esto, estamos hablando que el plan de retiro considera unas aportaciones de aquí hasta los 65 años. A ver, una persona que está en emprendimiento, que está en la etapa de acumulación, se llama, en la etapa de comprarte el carro, la casa, invertirle a la empresa, etcétera. Vas a amarrarte a una
a una aportación fija de aquí hasta los 65 años, hay otras opciones realmente que te pueden dar mayores beneficios, no precisamente amarrándote a pagar una cantidad de aquí hasta los 65 años. Es bueno el hábito del ahorro, no estoy diciendo lo contrario. O sea, es muy bueno que ahorren. No, ¿es en dónde? Exactamente, en dónde. Y, a ver, si yo tengo la capacidad de tener una disciplina financiera en la que estoy ahorrando cierta cantidad y que la puedo aumentar, felicidades. Solamente que visualicemos en qué etapa estoy, qué decir, cuáles son mis circunstancias, cuáles son mis riesgos, y con base en eso determinemos cuál es el plan de retiro idóneo. Entonces, el plan de retiro idóneo, la verdad es que a mí me parece que, como en el caso de las Afores, se queda corto todavía, porque no te da todos los beneficios que tú necesitas para suplir estos riesgos que tienes y para imaginar en un retiro digno, ¿ok? Entonces, hasta aquí hemos tocado las aportaciones en las Afores. Hemos dicho, no son malas, ningún instrumento financiero es malo, pero no te da todos los beneficios que otros instrumentos te pueden dar, ¿vale? Entonces, primero, si no son capaces de ahorrar más de 100 pesos al día, busquemos otro instrumento. Siguiente, plan de retiro. Bueno, el plan de retiro realmente insistimos en que es algo muy cuadrado, que tiene beneficios fiscales, pero hay que decir, los beneficios fiscales, la materia fiscal es una materia que se va modificando año con año. Entonces, si un año nos quitan los beneficios fiscales, nuestro plan de retiro pues ya no podría tener los mismos beneficios que significarían un año con beneficios fiscales. Entonces, el siguiente punto, Guillermo, sería otro tipo de seguro. Existen realmente, las aseguradoras manejan, y esto de pronto es poco explorado, porque las aseguradoras tienen muchísimos beneficios en los que uno puede estar ahorrando de una manera, digamos, no tan arriesgada, o en algunas aseguradoras sí, pero el punto es identificar algo tranquilo, algo que me mantenga protegido y que me pueda dar una estabilidad a futuro. En el próximo programa hablaremos hay un instrumento que poco se utiliza para retiro, pero que embona perfectamente para el retiro. Es que yo creo que va a ser muy interesante poder analizar, evidentemente por una cuestión de tiempo será en el próximo programa, todas estas alternativas, porque como siempre lo hemos dicho, cada caso es diferente, pero la posibilidad para el auditorio de conocer cuáles son esas alternativas, independientemente, como siempre lo decimos, que Karen está totalmente disponible para la asesoría a través de sus números de contacto y de redes sociales que aparecen en pantalla, para encontrar lo que mejor le conviene a cada quien. Exacto. Aquí lo que vamos a hacer es presentarle todas esas opciones. Claro. Y a lo mejor no alcanza también con el siguiente programa, pues lo hacemos en el tercero. Karen, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos aquí el próximo domingo. Claro que sí. Ya sabe, aquí le van a presentar todas esas opciones para tener una posibilidad de un retiro digno. Mientras tanto, yo voy a un corte, no tardo nada, vuelvo de inmediato a Emprende TV. Continuamos en Emprende TV y esta tarde me da muchísimo gusto, una enorme satisfacción, porque ya lo verán ustedes, nuestros invitados son, sin lugar a dudas, los conocedores, los que mejor conocen el tema de la infraestructura en este país, y es un honor tenerlos aquí. Empiezo con Gabriel Ibarra, asociado de Impulsa Desarrollos, y con Reyes Juárez, presidente y director general de FOA Consultores. Gracias. Un verdadero placer tenerlos aquí. Muchas gracias por la Y cuando invitación. decía que son de los que más saben es porque son de los que más saben. Y precisamente por ello yo quisiera aprovechar para preguntarles cuál es la importancia de la planeación en materia de infraestructura. Tenemos la idea, sobre todo en este país, que hacemos muchas cosas al ahí se van, y que además eso luego tiene un impacto en la población, en la economía. ¿Quién quiere empezar? Bueno, tocas un tema fundamental. Fíjate que en algunas encuestas que se han hecho en la región de América Latina, nos encontramos con 5 grandes errores que se cometen en materia de ejecución de los proyectos de infraestructura.
El primero es que a veces los proyectos no surgen de una necesidad, sino de un compromiso o de una ocurrencia o de algo que obedece a, no necesariamente a solucionar una problemática. Punto número 1. Punto número 2, no preparamos bien los proyectos que deben acompañar estas decisiones. A veces soslayamos la importancia que tiene un buen proyecto, su adecuada preparación para que esté en las mejores condiciones para... Y sin para proyecto, pues la implementación quiero pensar que va a ser un desastre, ¿no? Un desastre. Muchos estudios, Gabriel lo ha vivido durante muchos años en su desarrollo profesional en grandes empresas de ingeniería e infraestructura, donde el sacrificar estos recursos en las etapas iniciales de preparación, acabas pagando al final del proyecto sobrecostos, porque justamente es en las etapas tempranas en donde mayor potencial de agregar valor se da. Y luego aparecen por ahí otros dos temas importantes de los que podremos estar hablando aquí en los siguientes minutos. La parte institucional se vuelve fundamental para esto, y desde luego temas ligados a la falta de transparencia y la corrupción en las 5 grandes problemas que no solo México, toda la región de América Latina los padece, pero con una consecuencia muy grave, que estamos haciendo un uso poco eficiente de los pocos recursos que tenemos, y ahí se nos va una gran parte de la efectividad, y perdemos esa efectividad con las inversiones. Sin duda. Gabriel. Yo quisiera complementar lo que dijo Reyes. Primero agradecerte, Guillermo, por la invitación. Es un verdadero placer poder externar estos comentarios sobre la infraestructura, que es un tema que nos preocupa mucho. Como te decía, complementando, hay un grupo en el que nos reunimos con frecuencias, le llamamos Grupo Impulsor de la Infraestructura, en el que hemos tratado de profundizar precisamente en el tema de planeación, porque pensamos que un país como México, que bueno, pues hoy ronda 14ª o 15ª economía del mundo, no puede tener una planeación de corto plazo, con vistas a 4, 5, 6 años. Y entonces hicimos un estudio a nivel internacional de las mejores prácticas de planeación. Vimos en Europa casos como los de Alemania, España, Francia, Reino Unido. En América, casos como Colombia, Perú, los Estados Unidos, Canadá. En Asia, países como Corea, y en, digamos, en esa región, Australia. Corea del Sur, por cierto. Encontramos que destacan varios países por sus sistemas de planeación de largo plazo. Particularmente encontramos los casos de Reino Unido, de Australia y de Corea del Sur, en donde en los 3 casos hay una concordancia en cuanto a que la planeación de la infraestructura se lleva a cabo con una visión de largo plazo y con una participación conjunta del sector público con el sector privado. Digamos que se establecen grupos, en algunos casos incluso con cierta autonomía, que analizan las necesidades de infraestructura, el tipo de proyectos que es necesario realizar, el esquema jurídico financiero más idóneo, y proponen entonces estos proyectos al nivel de gobierno que corresponde, y entonces son evaluados, pero ya pasando esa criba tan importante, lo cual lleva a que países como Corea del Sur, por ejemplo, pues inició ese proceso, por cierto, en los años 50, tiene hoy un desarrollo impresionante. Recuerdo hace, 40 años que veíamos a Corea así un poco hacia abajo. Nos ha sobrepasado sin duda. Hoy se pone al tú por tú con los Estados Unidos en temas de electrónica, al tú por tú con países avanzados en temas de construcción naval, en fin, construcción automotriz. Un país
sin duda con una visión de largo plazo y que avanza a ritmo gigantado. Es lo que quisiéramos plantear Es que es para una México. tristeza cuando pones estos ejemplos, es decir, ¿por qué nosotros no somos capaces de hacerlo? Entiendo la parte del primer problema que comentaste, que son las ocurrencias, estas míticas historias que hemos escuchado, sobre todo en el interior del país, de puentes que se construyen donde no hay un río, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Y bueno, pues retomando lo que decía Gabriel, por eso el tema de la planeación es fundamental, ¿no? La planeación vista como un ejercicio prospectivo de anticipar aquello que es necesario para resolver problemas en el país, ¿no? Y que sabes que va a suceder, porque a lo largo del plazo en el que tú haces una obra, en 10 años va a haber otros factores que lo van a impactar. Por supuesto, por supuesto. Y de ahí la importancia de tener realmente un sistema de planeación. Porque, bueno, el mundo cambia, la competencia es muy fuerte, el país tiene que encontrar aquellos nichos de mercado en donde va a destacarse en relación con otras economías. Y por lo tanto, en esa planeación el tema de la infraestructura se vuelve fundamental para efectos de alcanzar estas competitividades que el país requiere para ser muy atractivo para las inversiones, para generar empleos. Y bueno, pues ese es el tema central de la infraestructura, que es una gran palanca para el desarrollo. Infraestructura es desarrollo. Es desarrollo. Es un sinónimo. Efectivamente. Y en ese sentido, evidentemente, porque ustedes son los expertos, quiero pensar que sí hemos tenido algunos casos de éxito. Sí. No sé si recuerden alguna obra o alguna infraestructura realizada en este país, en cualquier parte de él, que a lo largo del tiempo haya cumplido con esos objetivos. No quiero pensar que todo está tan mal, ¿no? No, yo quiero ahí, si me permites comentar el caso que por muchos años ha sido exitoso de la Comisión Federal de Electricidad, donde se estableció hace muchos años el programa de obras e inversiones del sector eléctrico. Hoy se llama Pronafide, ¿verdad? Pronafide, si no me equivoco. Sí. Bueno, en aquel entonces el POICE, porque además en aquella época trabajaba yo en Comisión Federal de Electricidad. Te la sabes muy bien. Y se hacía un estudio prospectivo a 15, 20, 30 años de el desarrollo regional del país, y con base en esa prospección se elaboraba un plan a 15 años de inversiones, de plantas de generación de energía, de redes de alta tensión, en fin, un plan completo que la verdad es que ha sido ejemplo en México por muchos años. Sigue hoy, por supuesto, ¿cómo se llama? Operando ese mismo plan, adecuándose a las circunstancias, actualizado. Pero claro que ha habido casos de éxito en México, sin duda. Para no ser tan pesimistas, ¿no? La Secretaría de Recursos Hidráulicos en su momento, también hablo de hace 30 o 40, lo hizo muy bien en ese sentido. Tenemos hoy grandes obras que nacieron en esas épocas, ¿no? Lamentablemente se nos está agotando el tiempo del bloque, porque creo que este tema podría irse además ligando con otros. Espero que me puedan aceptar invitación para volver. Por supuesto. Y que sigamos pudiendo platicar de la importancia de la infraestructura, pero proponerles incluso particularizar más, poner más ejemplos para que nuestro auditorio, independientemente de su actividad, pueda dimensionar lo que esto significa y un poco pensar hacia futuro. O sea, ¿qué le podríamos proponer a la autoridad, a los gobiernos estatales en esta materia que es fundamental para el desarrollo del país? Con todo gusto, Guillermo. Gabriel Reyes, muchísimas gracias. Voy a un corte, no tardo nada. Volvemos de inmediato a Emprende TV.
Continuamos en Emprende TV y como todos los domingos me da mucho gusto compartir esta mesa con Gabriel Beltrán. Gabriel, Guillermo, bienvenido. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Y agradecerte mucho que a través de tu conducto hoy vamos a poder platicar de jóvenes empresarias. Primero con Ana Martínez, que es la presidenta de la Comisión de Jóvenes Empresarios de la Coparmex en la Ciudad de México. Con Erika Lima, que es la directora ejecutiva de Delivery Healthy Food. Y con Rebeca Hernández, directora de Amanen. Las tres, bienvenidas. Gracias. Y pues a platicar de jóvenes emprendedoras, Gabriel. Así es, Memo. Me gustó mucho tocar este tema el día de hoy, empezando porque por todo el movimiento social que al día de hoy estamos teniendo en México. Y me gustaría tocar que en México únicamente el 19% de las mujeres llegan a ser emprendedoras. Y sobre todo que estamos en el programa de Emprende TV, sería muy importante al día de hoy tocar estos datos. El 70% de las mujeres no cuentan con el apoyo de financiamiento. Y la mayoría, el 60% de las mujeres que emprenden se ven forzadas porque no han podido conseguir un buen puesto laboral. Eso nos lleva a que México, según los datos por parte de la OCDE en la TAM, no hemos tenido un crecimiento en el Producto Interno Bruto en México. Si se apoyara muchísimo más a las mujeres, tendríamos un crecimiento del 30% respecto a nuestro PIB año con año. Entonces, por eso el día de hoy invité a estas compañeras empresarias a que nos puedan platicar cómo ha sido su experiencia de manera muy, muy breve sobre cómo ha sido las inquietudes por el cual se decidieron emprender. Por supuesto, empezamos. Bueno, muchas gracias por la invitación, Gabriel. Pues sí, fue difícil empezar. Yo tengo 8 años con mi empresa, comercializo joyería y soy diseñador igual de joyería, pero sí fue un poco difícil al principio la falta de apoyo al emprendedor. Hace 10 años, más o menos, la falta de apoyo al emprendedor. Y como mujer, pues igual es también complicado porque es por cultural, sales de tu casa, estudias una carrera y pues tus papás quieren que salgas y trabajes, ¿no? Cuando cambias ¿cómo se puede decir? Cuando cambias esa visión y quieres emprender tu propio negocio, te quieres independizar, es más difícil porque tus papás siempre te dicen, tienes que estudiar. Mejor tener un empleo, ¿no? Ajá, no, y aparte pues te vas a casar, vas a tener hijos y pues todo ese tema, ¿no? Entonces es muy complicado. Uno de los factores más importantes que tiene por parte del Banco Mundial en México es que las mujeres no emprenden por factores culturales. Creo que la explicación es más que clara, ¿no? Y los que tenemos hijas tenemos que reconocer que sí, a veces hacemos eso. Bueno, básicamente en mi caso decidí emprender más que todo por apoyar o darle beneficios a los consumidores, ¿no? Particularmente siempre me ha gustado los productos saludables y buscar en el mercado algo que de verdad te apoye tu estilo de vida. Y definitivamente siempre hemos estado como engañados a nivel de marketing en este tipo de productos y bueno, decidí dar bondades a todas aquellas personas que como a mí nos encanta comer delicioso y con productos sin azúcar añadida, con bajos en calorías y sobre todo eso, ¿no? Que nos permitan diversificar en nuestra cocina a nuestros sobrinos, no tengo hijos, pero bueno, a los sobrinos, a los que tengan hijos, diferentes alimentos para que ayuden, ¿no? a tu plan de vida. Okay. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Pues yo decidí lanzarme a emprender porque justamente ya tenía muchos años de querer tener mi propio negocio, de no tener un jefe al que rendirle cuentas, ¿no? Entonces, literal, ya cumplí casi un año de estar sin empleo. Nada fácil, pero realmente cuando haces algo que te gusta, que no es un trabajo, se dan las cosas. Entonces yo también como Erika quise hacer productos que son mantequillas y ghee gourmet, que son naturales, justamente buscar una opción saludable a pesar de que es una mantequilla que para el mexicano es como, no, es grasa o no va a ser sano. Entonces nuestros productos no tienen nada de conservadores, 0% azúcares y es justamente darle esa nueva opción, ese giro al consumidor mexicano. Pero estaríamos ahí hablando de la rama de negocios. Lo que planteaba Gabriel, que me parece muy interesante, es y las dificultades que han tenido que enfrentar para poder hacer cada una de esas cosas. Incluso un tema bien importante, y este dato es por parte de Banco de México, las mujeres emprendedoras son las más innovadoras en tema de América Latina.
estamos hablando que por la misma situación de que carecen de temas de financiamiento, carecen de cuestiones tecnológicas y carecen de equipo, porque también les cuesta mucho trabajo de que el equipo o la gente que puedan llegar a contratar digan, híjoles, es que es una mujer, no quiero tener una jefa que sea por temas culturales en México, que no debería ser. Entonces, hace y la reta a las mujeres a que sean muchísimo más innovadoras. Estamos hablando que al día de hoy en México 3 de cada 5 empresas que se abren de pymes son de mujeres. 3 de cada 5. Pues es una muy buena noticia. Es muy buena noticia. Entonces hay que seguir impulsando a las mujeres y me gustaría, si me permites, Guillermo, poderles preguntar cuál ha sido el reto más difícil que han tenido para que se lo puedan compartir exactamente a la audiencia y a las mujeres que nos están viendo, que se animen y realmente se quiten ese estereotipo. A pesar de los retos. A pesar de los retos, a realmente poder dar ese paso hacia adelante y decir, pues voy a arrancar con mi proyecto, lo que quiero hacer y lo que tanto Rebeca llegó a comentar, lo que me apasiona hacer. Empezamos de nuevo contigo. Yo creo que primero es creértela, ¿no? O sea, si no te la vas a creer, aunque tengas la super idea, pues no va a ser como muy fácil, ¿no? De por sí es muy complicado el tema de emprendimiento. Si no te la crees y tienes la actitud de que sabes que el emprendimiento no vas a tener en un año muchos recursos y como dice Verónica, te tiene que apasionar, yo creo que eso es lo principal, creértela y que estés segura de lo que vas a hacer. ¿Cuál fue tu mayor reto? A mí básicamente en la búsqueda de proveedores, ¿no? Digamos, mis productos son mermeladas y aderezos y cuando voy a los mercados, pues tratar con hombres, a veces tienden a chamaquearte, ¿no? Como dicen ustedes. Entonces sí me toca lidiar un poco con eso, ¿no? Y básicamente ya a la hora de buscar la parte de labor de venta, ¿sabes? Esa parte también suele ser un poco complicada porque, bueno, por ser mujer, pues luego te quieren poner o implicar ciertas normas de crédito o ciertas políticas que a veces no son tan fáciles cuando uno está iniciando, ¿no? Pero bueno, siempre hay actitud y en un plazo mediano, pues seguramente va a ir el crecimiento esperado. ¿Y en tu caso? En mi caso, yo creo que lo más difícil es el miedo. Creo que cualquier emprendedor que no haya tenido miedo no es emprendedor. Realmente el quitarte pero ¿y qué va a pasar si no tengo dinero? ¿Y qué va a pasar si no tengo calidad? ¿Y qué va a pasar si no puedo crecer? Entonces llega un momento, despréndete de eso. A mí me costó realmente un poco de trabajo, pero ¿y cómo registro una marca? Cosas tan básicas que te pueden incluso bloquear, pero creo que debe de ser muy importante, hablando un poquito de número, que justamente hablando de las MIPYMES, micros, pequeñas y medianas empresas, las microempresas forman el 97% de las empresas en México, el 3% las pymes, y de este 97% son el 42% que forman parte del Producto Interno Bruto. Es gigantesco, y si realmente tuviéramos más apoyo crediticio, habríamos más emprendedores. La cuestión es de que va a ser más caro un crédito para un microempresario que para un gran empresario. Es ahí donde también yo hasta el momento no he tenido el valor, el coraje de acercarme a tener un crédito, porque también es parte de y si no logro y si mis proveedores no me alcanzan a entregar o cumplir con esta capacidad productiva, porque no es algo que enteramente caiga en mis manos, ¿no? Entonces son muchas cosas, pero en sí yo, como también recomendaciones, hay que quitarnos ese miedo, porque justamente si es algo que te apasiona, en algún momento vas a poder llegar a hacerlo. Lamentablemente la falta de créditos tiene que ver con la falta de apoyo gubernamental, pero también de la banca privada. Sí, pero también estamos tocando el tema y hay que tocar un tercer factor, que es el tema cultural. Estamos hablando que el 60% de los emprendimientos por parte de mujeres están en la informalidad. Entonces, eso conlleva a que no tengan los mismos beneficios al poder solicitar un crédito. Sí, claro, los requisitos que los requisitos, porque incluso por parte de la banca, de cada 100 hombres, perdón, de cada 100 personas, 38 hombres tienen cuenta de banco. De cada 100 personas, únicamente 32 mujeres tienen cuenta de banco, lo cual es una cantidad inferior en la parte de la banca, lo cual impide realmente que por parte de los instrumentos y los mecanismos de financiamiento puedan llegar a invertir. Al día de hoy existen ya fondos de capital privado que apoyan principalmente, y están asociaciones, en este caso, por ejemplo, Coparmex, en el cual hacen acercamientos por parte de diferentes fondos directamente con el tema de emprendimientos.
Entonces, sí, al día de hoy, no nada más hay que centrarnos en la parte de que, bueno, si no consigo el financiamiento por parte del banco, pues bueno, hay muchísimas opciones. Ya hay temas de fondos de capital privado, puedo de manera inicial empezar, como siempre, a arrancar en todos los proyectos vendiéndole participación accionaria a Family and Friends, ¿no? Abuelita, préstame un dinero, por favor, voy a arrancar mi proyecto. Pero no hay que limitarnos únicamente en esa parte, realmente sí es empezar con el proyecto, empezar realmente desde el inicio del proyecto con un tema de formalidad. Sí, efectivamente, y ustedes ya lo han comentado, esto se trata de retos. Les quisiera pedir, antes de que se nos acabe el tiempo, una reflexión final a cada uno de ustedes. Yo creo que el emprender es nuestro futuro. Yo les voy a hablar, bueno, en cuestión de jóvenes, los jóvenes no estamos preocupados por nuestro presente, sino por nuestro futuro. ¿Tu reflexión? Básicamente es salir de la zona de confort, ¿no? Estamos acostumbrados a mantenernos en un círculo y si te gusta algo, ¿por qué no? Inténtalo, ¿no? Seguramente vas a tener frutos por esa dedicación. Por lo menos hay que intentarlo. Claro. De este lado que haya más empresarios, porque eso significa que va a haber más empleo cada vez para más mexicanos que lo hacen falta y luego no pueden colocarse en grandes empresas. Sí, ojalá y las condiciones también sean las propicias para que haya más empresas. Les quiero agradecer muchísimo a las tres por haber estado esta tarde aquí con nosotros en Emprende TV. Gabriel, muchísimas gracias. Muchas gracias, como siempre. Y gracias a usted que nos hace el favor de acompañarnos todos los domingos aquí en la señal de Telefórmula. Yo le veo el próximo sábado en Diálogo Abierto a las 7 de la noche y por supuesto el domingo en Emprende TV a las 5. Pase lo mejor que pueda lo que resta de este fin de semana. Gracias.